Los alumnos estaban sentados en clase preparándose para el examen, cuando de repente, Inman-san Seyun llamó a la puerta y todos se volvieron hacia Mercien Seyun, que había encontrado una respuesta incorrecta, y se enfadó. Pero a la mañana siguiente, Yeon fue al colegio Tihyoksang. De camino al aula, recordaba las fórmulas de las ecuaciones, así como las fechas importantes de historia para el examen. En el comedor, Yeon Sein repetía las reglas de escritura. Llegaba temprano al colegio y anotaba las tareas en su agenda. Mientras todos descansaban, de repente entró la profesora y premió a Sein por el primer puesto en la Olimpiada. El diploma por el tercer puesto lo recibió Jeon Eun-pin, que en el fondo envidiaba a Se-yun y lo miraba con aire amenazador y se reía con los demás de su compañero débil, mientras grababa un vídeo y decía que lo haría famoso, y le dio las gracias a Eun-pin y le pidió que le comprara agua. Y luego un amigo de Eun-pin le tiró la carpeta a Yeon Se-yun, a lo que ellos se rieron, y Se-yun se dio la vuelta y dijo, «Ten más cuidado», lo que enfureció a John Yeon-pin. Pero Se-yun repitió y amenazó con tener más cuidado, y Yeon-pin se inclinó y dijo que nadie lo quería. Pero Se-yun simplemente le dijo a Yeon-pin que no perdiera el tiempo. En ese momento, entraron en el aula unos jugadores de béisbol que buscaban a An Soo-ho, y le preguntaron si había estado con Son No-yun. Pero Soo-ho apenas lo recordaba y dijo que era fea, por lo que los jugadores de béisbol se abalanzaron sobre An Soo-ho. Pero él se esquivó fácilmente y les arrebató el bate. En el aula, golpeó a los jugadores de béisbol y tiró los pupitres. Al pasar, golpeó accidentalmente la mesa de Yeon Se-yeon. Ordenó a los jugadores de béisbol que llevaran al líder al médico. Después, se disculpó ante Se-yun levantando las manos. Sonrió y Yeon Se-yun se fue a casa donde lo esperaba su padre, que estaba haciendo la maleta para un viaje de negocios, y le preguntó por la Olimpiada, y Se-yun le enseñó el diploma. A lo que su padre respondió que estaba orgulloso de sus logros, y le dijo que estaría fuera mucho tiempo, y Se-yun se marchó para ver los vídeos didácticos, y su padre se despidió de él. Después, Se-yun siguió viendo la lección, y recordó con nostalgia a su madre y miró su foto. Al día siguiente, Se-yun vio que An Soo-ho estaba durmiendo. En clase, encendió la luz y ventiló la habitación. Mientras Cheon Yeon-pin y sus amigos charlaban en el recreo, Jeon Se-yun rebuscaba en su mochila. Había perdido algo, y miró a Yeon-pin, que se enfadó por la mirada de Se-yun, que corría despacio en la clase de educación física, y Yeon-pin y sus amigos fueron los primeros en llegar a la meta, y el entrenador le aconsejó a Yeon-pin que se dedicara al deporte. Pero él quería batir el récord y se sentó en los escalones a descansar. Sus amigos se reían de Se-yun, que parecía un zombi. De repente, An Soo-ho le tiró las zapatillas a uno de ellos, y le dijo que se las trajera, y el chico obedeció. Esto no le gustó a Jeon Yeon-pin, que estaba sentado, y Se-yun apenas pudo llegar corriendo y el entrenador le dijo que corriera más a menudo. A Se-yun, a quien sus compañeros de clase imitaban, y Jeon Se-yun se acercó a ellos mientras bebían agua, y les ordenó que lo dejaran en paz, pero los chicos se rieron. Y Yeon-pin le preguntó de nuevo y amenazó con callarlo. Su amigo empezó a estrangular a Se-yun, empujándolo contra la pared, e incluso quiso pegarle. Y los transeúntes llamaron al profesor, que llegó, pero Yeon-pin dijo que estaban jugando, y el profesor le preguntó a Se-yun, quien lo confirmó. Y se enfadó, y después del colegio se fue a casa, a cenar y a hacer los deberes y a estudiar. Pero de repente, en clase, oyó que llamaban a la puerta, y dijo que no había pedido nada a domicilio, pero abrió la puerta y vio a An Soo-ho en el umbral, que se había equivocado de puerta y le pidió que le diera agua. Así que Se-yun cogió una taza y una botella en la cocina, pero An Soo-ho le arrebató la botella y se la bebió de un trago. Le dio las gracias a Se-yun y le prometió que le compraría 3 botellas, a cambio, y luego cerró la puerta con dificultad y se fue. Al día siguiente llegó un chico nuevo, Oh Pom-sok, de una escuela rica, y los amigos de Jeon Yeon-pin rodearon a Pom-sok, y se enteraron de que era de la escuela Mungan, donde estudiaba su amigo Han Chi-won. Pero Pom-sok no lo conocía, lo que sorprendió a Yeon-pin, y Se-yun le dijo que se alejara de su mesa y cogió un bolígrafo para atacarlo, pero Yeon-pin no se fue y Se-yun repitió su petición. Yeon-pin se fue, pero amenazó con mirar atrás, y Oh Pom-sok miró con recelo a Se-yun. Por la noche, Yeon-pin se divirtió en el club, pero no bebió, debido a los exámenes, y discutió cómo castigar a Se-yun. Decidieron arruinarle los resultados del examen. Mientras Se-yun estudiaba literatura con ahínco en clase,
Mientras tanto, el repartidor Sok llegó al club y trajo a sus amigos pastillas prohibidas de Cheonan, por lo que Yeonpin le dio el dinero sin contarlo, y fue tras Sok-de, entregándole su caja a su amigo, lo cual le alegró y el grupo comenzó a comer, y los amigos, exhalando, perdieron poco a poco el conocimiento. Sok-de estaba en el balcón y se acercó a Yeonpin, y le preguntó qué pasaría si se aplicaba la sustancia en la piel, y él le explicó que provocaría náuseas y somnolencia, y también le advirtió a Yeonpin que no se pasara, y se marchó, mientras Yeonpin planeaba una venganza a gran escala contra Seyun, que por su parte iba a casa en autobús y pensaba en el examen de prueba que se avecinaba. Pero, de camino a casa, unos vendedores le dieron unas pastillas, pero se equivocaron de cliente y se las quitaron. Seyun les dijo que se apartaran, pero los chicos no quisieron, pero el repartidor, al ver el bolígrafo, les empujó y dejó pasar a Seyun, que quería atacarlos. Y el día antes del examen, Yeonpin llegó tarde y se sentó, haciendo una señal a Pom-sok para que se reunieran después de clase, y Pom-sok, en el recreo, se acercó a la máquina expendedora para beber, donde Yeonpin le dijo que sabía lo del acoso escolar, por lo que se había cambiado de colegio prometiendo no contarlo, a cambio de su amistad. Y Pom-sok aceptó la oferta. Yeonpin le pidió que le pegara una sustancia a Seyun. Asustado, Pom-sok lo entendió y accedió. Luego comenzó el examen y repartieron los exámenes. Yeonpin le hizo una señal a Pom-sok para que actuara, y Pom-sok golpeó a Seyun pegándole una pegatina en el cuello. Seyun se dio la vuelta y se dio cuenta de que era una mosca, y Yeonpin le hizo una señal de aprobación a Pom-sok, y todos continuaron escribiendo el examen de prueba. Pero de repente Seyun empezó a sentirse débil, y náuseas, y salió, y Yeonpin se alegró de ello. Mientras Seyun se lavaba en el baño, corriendo de un lado a otro, y luego regresó y se sentó mirando fijamente a un punto y encontró una pegatina con una sustancia en su cuello, y se golpeó la cara, por lo que todos se volvieron a mirar, y la profesora incluso le preguntó qué le pasaba. Pero terminó el examen y el día que se anunciaron los resultados, Seyun tenía casi todas las respuestas correctas, excepto una que había tachado, y, enfadado, dio un puñetazo en la mesa, llamando la atención. Se levantó de la silla ruidosamente y se dirigió hacia Yeonpin cogiendo un libro ajeno, y con un golpe le rompió el dedo a su amigo y luego enrolló a Yeonpin en la cortina y le golpeó en la cara, rompiéndole la nariz y mirándole desde arriba, y queriendo rematar a Yeonpin, pero An Soo-ho intervino para detenerlo y eso enfureció a Seyun, quien agarró la mochila y se la tiró a An Soo-ho, y quiso pisar a Yeonpin, pero Soo-ho lo empujó, y Seyun se asustó de sí mismo y se enfadó. Cogió una silla para tirársela a An Soo-ho, pero falló. Y entonces entró la profesora y preguntó qué pasaba, a lo que An Soo-ho respondió que quería separar la pelea, y Seyun se sintió incómodo por lo que había hecho, y no encontraba palabras para disculparse. Más tarde, Seyun fue al hospital con la profesora, donde la madre de Yeonpin gritó a Seyun, pero Seyun le mostró la sustancia pegada por Pom-sok, pero Yeonpin dijo que no tenía pruebas, y Seyun le mostró su mochila con el paquete de sustancias. La profesora dijo que buscaran otra escuela para Yeonpin. Yeonpin lo escuchó y Seyun se fue a casa por la noche. Allí se encontró con su padre, que le preguntó por la clase de educación física, pero Seyun respondió que hacía mucho que no iba allí. Después, su padre le preguntó si se había peleado, pero su hijo se quedó callado y su padre lo dejó en su habitación. Allí Seyun dejó caer el bolígrafo y no podía concentrarse. Pensaba en lo que había hecho ese día. A la mañana siguiente, volvió al colegio, donde se reunieron sus amigos, Yeonpin, y llamaron a Seyun para que saliera del colegio después de clase. Pero Seyun no quiso esperar y los llevó al baño, y sus compañeros de clase los siguieron para ver la pelea. Seyun entró primero en el baño y los matones lo siguieron. Después, Seyun se colocó entre ellos y cerró la puerta de los demás y les propuso repetir el destino de Yeonpin. Pero los matones se quedaron callados y él se dirigió directamente hacia ellos. Los asustó y recordó los experimentos del perro de Pavlov. Pero, de repente, les propuso que se dispersaran, poniéndolos en guardia. Salió y los chicos empezaron a preguntarle a Seyun por la pelea, pero él les dijo que no era nadie para saberlo, y se sentó en su pupitre en clase, intentando escribir en sus cuadernos, pero la mano de Seyun temblaba, y no había nadie más en el aula. Mientras tanto, el primo de Yeonpin llegó al hospital y le trajo mandarinas, y Yeonpin le pidió que se ocupara de Seyun por cualquier cantidad de dinero. Pero Sok-de quería que Yeonpin se lo pidiera por favor.
Y él lo hizo, pero Seyun volvía a casa con los deberes. En la ventana vio a An Tsuho y se disculpó, pero Tsuho le dijo que solo le perdonaría por la comida. Y An Tsuho se fue a repartir comida en su moto, entregando pedidos de la cafetería uno tras otro durante toda la noche, e incluso le dio un caramelo al niño después de su pedido. Y al terminar el trabajo, se subió a la moto y se fue a la puerta de la escuela de Taek-san para irse a dormir, y por la mañana, el primero en entrar fue Se-yun, que vio a Tsuho, hizo los deberes y llenó el cuaderno. Después despertó a Choho y lo llamó para comer, pero Choho se negó y Se-yun le ofreció pagar. Él aceptó, pero se sorprendió por la gran ración. Se-yun le preguntó por qué dormía en la escuela, y Choho le preguntó por qué Se-yun llevaba auriculares, y se dijeron que ambos eran raros. Mientras sus compañeros discutían sobre la pelea de Se-yun, uno de los alumnos jugaba a juegos de azar, en los que perdió 3 millones y se endeudó. Acudió a Sokde y le vendió su mochila, y le preguntó cuándo le pagaría, pero lo echaron. Luego Sokde llegó tarde a su cita con él, y la chica Yoon-ye llamó feo a Yeon-pin. Mientras tanto, Se-yun salió de la escuela a la calle, donde se le acercó Pom-sok para disculparse. Pero Se-yun lo rechazó y le dijo que no lo perdonaría. Y en la escuela, los niños limpiaban después de clase barriendo. Y Choho se dio cuenta de que se había quedado dormido y pidió que lo despertaran. De repente, Se-yun se topó con Yeon-pin y Sokde. Les dijo que los dejaran pasar. Pero Sokde lo detuvo y le dio un puñetazo en la cara, insultando a Se-yun. Los chicos, sorprendidos, se reunieron a su alrededor, y Pom-sok corrió a buscar ayuda a An Choho. Este estaba durmiendo y le explicó que Se-yun estaba en peligro. Pero Choho se negó y Pom-sok le ofreció dinero. An Choho aceptó sin dudarlo y subió a Pom-sok a la moto y le dio un casco. Y se fueron a buscar a Yeon Se-yun por la ciudad. A Sokde le dijo a Yuni que se quedara en la acera, y empezó a pelear. Y Yeon-pin quería romperle los brazos a Se-yun, que ya estaba pensando en un plan de ataque, y fue el primero en lanzarse sobre Sokde y los demás, con macetas llenas de tierra, pero lo tiraron al suelo, a Se-yun, pero él se defendió y se puso delante de ellos. A Sokde se abalanzó por detrás sobre Se-yun, y sus amigos comenzaron a darle patadas en el estómago, mientras otro agresor sujetaba las manos de Se-yun para que Yeon-pin le rompiera los dedos y las manos con los pies. Pero entonces llegó Tsukho, y salvó a Se-yun de Yeon-pin, y le ayudó a levantarse y reprendió a los agresores. Pero, de repente, Sokde atacó hábilmente a An Choho, y lo tiró al suelo, golpeándolo, pero él se defendió. Y Se-yuna se levantó y se defendió de sus enemigos con la mochila. Mientras tanto, Choho yacía en el suelo mientras intentaban estrangularlo. Pero tomó la iniciativa y estranguló al insolente Sokde, y vio que Yeon-pin quería golpear a Se-yun con una botella. Pero Pom-sok empujó a Yeon-pin por detrás y salvó a Se-yun, y An Choho lo elogió por su valentía. Sokde se fue con la banda y Yeon-pin se enfadó, pero dijo que ya era suficiente pelea por hoy, y se fue sin prestar atención a la indignación de Yoon-eun. Y Se-eun y Tsuho miraron con reproche a Yeon-pin, y se fueron dejándolo con sus dos compañeros. An Tsuho propuso ir a una buena cafetería, pero Se-eun no quería, a pesar de que le había salvado la vida. Sin embargo, accedió y los tres llegaron a la cafetería, donde trabajaba Choho, y decidieron ayudarlo. Se-yun empezó a fregar el suelo y Choho colocaba las botellas. Se-yun le preguntó si no estaba cansado de hacer 3 trabajos, pero Choho respondió que estaba acostumbrado a esa vida, y se fue a preparar la comida, dejando todo el trabajo a Se-yun. Después Pom-sok y Se-yun se sentaron a comer, y Pom-sok se disculpó por la pegatina con la sustancia, y Se-yun lo perdonó. Entonces se unió a ellos Choho, que comió la carne, lo que llamó la atención de Pom-sok, que lo imitó y dijo que estaba delicioso. Y Tsuho se lo ofreció a Se-yun, pero él se negó. Pero Tsuho convenció a Se-yun y le puso en la boca la comida y la ensalada, y él reconoció que así la carne estaba más rica. Pero recibió un mensaje de su padre que lo había perdido. Mientras tanto, Pom-sok estaba en casa escribiendo en el chat que quería ir a una cafetería, y se suscribió a Tsuho, pero borró su mensaje. Choho estaba tumbado en el sofá viendo un vídeo, pero recibió un nuevo pedido y se fue a entregarlo. A Se-yun, después de cenar, se sentó a hacer los deberes y a ver una videoconferencia, pero se quedó dormido en la mesa sin apagar el ordenador, y durmió hasta la mañana siguiente. Pero Kel-soo quería vengarse de él, porque estaba descontento con el fracaso de Sokde y la banda. Por eso llamó a todos y empezó a regañarlos.
Sok-de se disculpó, pero Kelsu se rió. Yun empezó a defender a Sok-de, pero Kelsu la detuvo y empezó a golpearlo en la espalda y en el estómago. Luego tomó una barra y le rompió el brazo mientras estaba sentado sobre su espalda. Mientras Cho-ho jugaba al billar, Seyun y Pom-sok estaban sentados mirando, deseando jugar, pero Cho-ho obligó a Seyun a jugar al billar y se fue. Pero jugó bien y ganó a Cho-ho, y llamó a Pom-sok para que se fueran a clase cogiendo las mochilas. Pero Cho-ho los detuvo y les dijo que jugaran a 2 victorias. Pero Seyun ganó y salieron de la sala de billar. Seyun quería irse a casa, pero Pom-sok lo disuadió, y se fueron con Cho-ho a una cafetería, dejando a Seyun. Jong-pin, en el hospital, se sentó junto a Sok-de. Kelsu se volvió hacia ellos, pero Jong-pin no lo reconoció. Seyun entró en una tienda para comprar un paraguas, y vio a Yun-i, que había mordido y robado un pintalabios, y en la caja fingió ser su pareja y se fue con él. Pero estaba lloviendo y Yun-i le pidió que la acompañara, y, bajo el paraguas, le obligó a ir a comer poke, y no le dejó irse hasta que terminó de comer. También le dio su número a Seyun, pero él no le dijo su nombre. Después de comer salieron de la cafetería y se fueron a sus casas. Sok-de y sus amigos llegaron en coche a casa de Kelsu. Se dirigieron al patio y entraron en la habitación de Kelsu. Allí, Sok-de le preguntó al deudor cómo iba a pagar la deuda, y le amenazó con hacer daño a su familia si no pagaba. Sok-de, que había llegado, le dio a Kelsu las llaves del coche, y le ordenó que golpeara al deudor, mientras él se iba al patio. En la escuela, todos los alumnos estaban ocupados en sus cosas, cuando, de repente, Yeon-pin llamó a Seyun para hablar. Pero, a pesar de las sospechas de Cho-ho, fueron. Yeon-pin le suplicó que dijera que la droga no era suya, e incluso se arrodilló, pero Seye no le creyó. Pero Pom-sok lo convenció y Seye decidió ayudar a Yeon-pin. Y en taxi llegaron al aparcamiento. Pero Cho-ho tenía miedo, pero Yeon-pin dijo que no mentía, y en el aparcamiento los chicos se dieron cuenta de que era un engaño, porque la banda y Kelsu se acercaron a ellos para aclarar las cosas, y Kelsu los acusó de golpear a Sok-de en la mano. Y también les ordenó que pagaran por ello. Pero Cho-ho dijo que él no había golpeado a Sok-de en la mano, y que Kelsu no tenía pruebas contra él. Pero Kelsu se rió y le puso un cuchillo a Cho-ho, y luego le cortó la mano y le dio 3 días para pagar. Toda la banda de Kelsu se fue en motocicletas. Pom-sok comenzó a vendar la herida de Cho-ho con una venda. Al día siguiente, la banda los esperaba en la escuela, mientras Pom-sok y Seyun caminaban por el pasillo charlando, y también cerca de la cafetería donde trabajaba An Cho-ho, y en las motos persiguieron a Oh Pom-sok, y por la noche esperaron a Jeon Seyun cerca de su apartamento. Por eso decidió reunirse con Yuni en la cafetería, y preguntarle sobre las actividades de la banda de Kelsu, y ella le dijo que Kelsu los mantenía y les daba de comer, y también que era peligroso y podía hacerles daño, y le aconsejó que le pagara a Kelsu. Pero Seyun preguntó qué haría si no le pagaba el dinero. Pero Yun se quedó callada y no respondió a su pregunta, y Pom-sok entró en la habitación de su padre y se dirigió a la caja fuerte, donde buscó el reloj con una linterna y lo robó, después de lo cual cerró la puerta en silencio y salió del dormitorio. Al llegar al colegio, llevó a Cho-ho y Seyun a clase, donde les dijo que había encontrado el dinero para Kelsu, y les entregó 2 fajos diciendo que se los había dado su padre. Pero luego Pom-sok confesó que había vendido el reloj, y Cho-ho dijo que devolvieran el dinero a la casa de empeños, y Yeon Seyun dijo que se encargaría él mismo de Kelsu, y se encontró con Yun-yeo que le contó sobre el juego de Kelsu, que engañaba a los estudiantes para sacarles dinero, obligándolos a invertir más y perder. Y Kelsu les prestaba dinero a cambio de esclavitud, y los obligaba a trabajar para él ilegalmente. Y Seyun se lo contó, pero Cho-ho le preguntó de dónde. Lo sabía, y luego los chicos salieron de la escuela. Pero Cho-ho vio a Kelsu y detuvo a sus amigos. Y Seyun quiso llamar a la policía, pero Cho-ho se lo prohibió, y se fue solo a arreglar las cosas con ellos. Y Kelsu salió del coche para encontrarse con él. Y Cho-ho le propuso hablar sin darle dinero, y le dijo que su juego era malo. Y le contó que su hermano Yeon-pin Sok-de se lo había dicho, y le aconsejó que aumentara el depósito y las bonificaciones en el juego, a lo que Kelsu se rió y aceptó llevarse a Cho-ho con él, mientras que Yune se quedó esperando a los demás. Cho-ho se subió al coche y se fue a casa de Kelsu, y Yun-i, después de que se marcharan, corrió hacia Seyun, y le preguntó por qué An Cho-ho se había ido sin la policía. Pom-sok corrió a coger un taxi, pero Seyun lo alcanzó. Pom-sok quería pagarle el dinero a Kelsu, pero Seyun no lo disuadió y él se marchó.
A Sok-de preguntó por qué Jun-hee había hablado con Seeun. Ella respondió que quería entregar a Kel-soo a la policía. Mientras tanto, Cho-ho ya había llegado al escondite. Kel-soo le dijo que esperara en el coche. Cho-ho grabó un mensaje con la descripción de la casa, pero Kel-soo regresó y le dijo que entrara. También le pidió a Cho-ho que se sentara delante de él, y le dijo que le diera el teléfono, pero Cho-ho se negó. Entonces Kel-soo ordenó que lo golpearan y lo golpearon, y también le quitó el smartphone y se dio cuenta de que era un engaño. Al escuchar el mensaje y encontrar la conversación con Se-jun, que llamaron a la policía y lo remataron con una patada. Apom-sok ya había llegado y se dirigió hacia Kel-soo, y llamó a la puerta al llegar a la verja de la casa, donde le abrió Kel-soo y miró a su alrededor. Y luego lo empujó fuera de la puerta sin coger el dinero, mientras Se-jun y la policía se acercaban a la casa. Pero al llamar, nadie respondió y la policía dijo que sin una orden no podía registrar la casa, y que Se-jun tenía que prestar declaración en la comisaría. Pero Yeon Se-jun saltó la valla y entró, en el patio de la casa, donde no había nadie, y la puerta estaba cerrada. Pero rompió el cristal y abrió la cerradura, y entró en la casa que estaba sucia y desierta. En el suelo vio marcas de golpes de Ahn Soo-ho, y enseguida lo llamó pero nadie respondió. Pero Yeon Se-jun siguió esperando, deambulando por la casa, y luego colgó el teléfono y vio la caja fuerte de Kel-soo, que había metido a Pom-soka en el coche y le había dicho que esperara. Mientras tanto, un coche de policía se acercaba a la casa de Kel-soo y se fue al parque mientras Se-jun se acercaba. Kel-soo llamó a Sok-de cuando éste estaba sentado en una cafetería, junto con Jun-jun, a quien Kel-soo le había pedido que trajera y que él fuera allí. Y Sok-de se fue dejando a Jun-hee la tarjeta para pagar la habitación y sin dar ninguna explicación. De repente Jun-ye llamó a Se-jun y ella fue a buscar a Sok-de y le dijo a Se-jun que encontrara su ubicación. Pero Yeon Se-jun le preguntó a dónde iba para encontrarla. Y Jun ya alcanzó a Sok-de y se fue con él, mientras Se-jun recordaba su último encuentro con Cho-ho, y de repente Jun-hee envió la dirección de Kel-soo y los demás, donde Sok-de y Jun-hee ya se estaban acercando por la puerta. Mientras Kel-soo y la banda descansaban en el parque de atracciones, de repente, An-cho, que estaba atado, se despertó por un golpe y se sorprendió de que Pom-sok estuviera a su lado. Pero un miembro de la banda les dijo que se callaran y les golpeó. Y Jun-eui y Sok-de se acercaban al cuartel general de la banda. Y Sok-de le aconsejó que no lo siguiera. Y Yeon Se-eun llegó en taxi al parque de atracciones y llamó inmediatamente a Jun-eui, pero ella no respondió. Y Sok-de se acercó a Kel-soo, quien le dijo que se acercara y lo reprendió por su traición. Pero Sok-de le convenció de que le golpearan por ello. Y Kel-soo, al no obtener respuesta, accedió y golpeó a Sok-de con una barra de hierro delante de Jun-hee, a quien le dijo que se deshiciera de ella y se la llevara. Y Kel-soo echó la culpa al pequeño Jeon-suk, a quien le dijo que no le meterían en la cárcel. Se-jun encontró la ubicación de Jun-hee y fue a rescatarla, a ella y a sus amigos. Pero Sok-de decidió luchar contra Kel-soo, quien se abalanzó sobre él y lo tiró contra una valla. Luego amenazó a los demás para que no se acercaran. Pero de repente Kel-soo demostró su fuerza y golpeó a Sok-de, recordándole que él le había mantenido y pagado. Pero Sok-de lo arrojó contra un montón de metal y él se levantó. Y, cogiendo un cuchillo, empujó con fuerza a Sok-de al suelo. Pero entonces Jun-ye levantó el cuchillo y amenazó con matarlo. Kel-soo tiró el cuchillo y empezó a estrangularla con fuerza y Jun-ye se estaba asfixiando, pero entonces llegó Se-jun, que encendió la sirena y dijo que venía la policía. Kel-soo dejó a Jun-hee y corrió hacia los coches. Se-jun empezó a desatar a Cho-ho y Pom-sok, pero Kel-soo, al darse cuenta de que la sirena era falsa, volvió y tiró el teléfono de Se-jun a los arbustos. Pero Cho-ho empezó a pelear con todos los miembros de la banda. Y Jun-ji, Cheon-sok y Sok-de huyeron del parque, mientras la banda de Kel-soo golpeaba a Se-jun en el suelo. Kel-soo dijo que lo había subestimado. De repente, llegó la policía y detuvo a la banda. Pero debido a la cobardía del policía, Kel-soo escapó y se escondió en los túneles detrás del parque de atracciones. Y Yeon Se-jun corrió rápidamente para alcanzarlo. Esto enfureció a Kel-soo, que estaba harto de Se-jun. Cogió un palo para golpear al pandillero. Pero este tenía un cuchillo y Se-jun corría peligro. De repente, Cho-ho los alcanzó y les dijo que se rindieran. Pero Kel-soo se defendió y Cho-ho esquivó bien los golpes. Pero Kel-soo logró estrangularlo agarrándolo por el cuello. Sin embargo, Se-jun intervino y lo golpeó por detrás,
junto con Cho-ho, lo derribaron y lo golpearon. Después, Cho-ho regañó a Se-yoon por haberse ido solo. Lo llamó estúpido, a lo que Se-yoon no estuvo de acuerdo. Los amigos inmovilizaron a Kel-soo para entregarlo a la policía. Sok-dae, al llegar a la puerta, dijo que se fueran sin él. Y Jong-suk se llevó a Yoon-ye, que no quería dejar a Sok-dae. La policía arrestó a él y a toda la pandilla. En el coche, Sok-dae golpeó a Kel-soo en la nariz, tan fuerte que incluso el policía lo oyó y los registró. Atsuho le dijo a Se-yoon que tenía mucha hambre. Pom-sok se acercó a ellos y encontró el teléfono de Se-yoon. Después, el investigador se lo llevó para tomarle declaración. En la comisaría, interrogaron a todos los delincuentes. John Se-yoon se disculpó con Pom-sok. A su vez, se disculpó por haberse ido solo. Entonces, un abogado entró en la oficina y les dijo que Se-yoon era libre y podía irse a casa, pero que no debía decirles a sus padres lo que había pasado. Y Se-yoon dijo que el único culpable era Kel-soo. Y el abogado dijo que tendría en cuenta esa petición. Y al quedarse a solas con Pom-sok, le dijo que su padre sabía lo que había pasado y le dijo que lo siguiera. Al salir, Sok-dae le dijo a Se-yoon que tenía hambre, pero Se-yoon lo ignoró y él sonrió. En la calle, se acercó a Yoon-yu, que estaba esperando a Sok-dae, y le dijo que todo iba a estar bien. Y le preguntó cómo se sentía, pero ella no dijo nada. En el despacho del abogado estaba Kel-soo, a quien el padre de Pom-sok le había dicho que se vengara personalmente y le diera una paliza, pero él no podía. Así que el abogado le enseñó cómo había que pegarle. Incluso el propio Kel-soo le suplicó que le pegara. Mientras el abogado le sujetaba del pelo, Pom-sok no fue capaz y salió corriendo del despacho sin pegarle a Kel-soo. Se-yoon y Yoon-yu llegaron al hospital donde estaba Cho-ho. Él dijo que el padre de Pom-sok quería pagar su tratamiento, pero él se negó y se arrepintió, porque era rico y sentía dolor en el cuerpo, y elogió el carácter luchador de Yoon-eun, que dijo que estaba saliendo con Se-eun. Pero él lo negó, y Cho-ho dijo que hacían buena pareja. Después de eso, Yeon Se-yoon regresó a su apartamento, pero de repente recordó que An Cho-ho tenía hambre, y le llevó comida al hospital, lo que sorprendió a Cho-ho. A Yoon-i le gustó y se alegró de la comida. Pero a Cho-ho le pareció que Se-yoon había cambiado por dentro, y se asustó porque empezó a reír y a mirar amablemente, pero aún así se puso a comer la comida que había comprado, y siguió mirando a Se-yoon con sorpresa durante mucho tiempo. Mientras tanto, el padre de Pom-sok hablaba en la televisión sobre la familia, pero mientras elegía un palo de golf, odiaba a Pom-sok, y admitía que había sido un error adoptarlo. Y golpeó a Pom-sok, que estaba de rodillas y llorando, a quien por la mañana miraron en el pasillo de la escuela, y le preguntaron si había atrapado a la banda y él lo confirmó. Y luego, en clase, saludó a Yeon Se-in, pero escuchó que todos hablaban de lo que habían hecho. Y luego Pom-sok, Se-in y Tsuho fueron a almorzar. Y Pom-sok sugirió ir a un restaurante elegante el fin de semana, y Cho-ho apoyó las iniciativas. Y hablaron de Yoon-i, a quien Pom-sok no recordaba, pero la recordó y accedió a invitarla a salir. Pom-seok se puso ropa nueva para salir, y también se llevó el dinero que le quedaba, y miró el perfil de Yoon-eui en las redes sociales, y vio que ella y Cho-ho se llevaban bien, y tenían muchas fotos en las que él no aparecía. Mientras tanto, Se-eun se reunió con su madre en una cafetería, y hablaban de los estudios, pero Se-yoon no sabía dónde ir a estudiar después del colegio, pero su madre lo apoyó, y luego le dijo que tenía prisa porque tenía una cita. Mientras tanto, Cho-ho y Yoon-i iban hablando del nombre de Cho-ho, que pensaba que había que celebrarlo con modestia. Luego entraron en una cafetería y dejaron que Pom-sok pagara, y se sentaron en una mesa y se olvidaron de él, mientras hablaban de sus cosas y del cumpleaños de Cho-ho. Mientras Pom-sok estaba solo en la caja, dándose cuenta de que nadie lo necesitaba, lo llamaron al karaoke y Cho-ho y Yoon-ye cantaron y se divirtieron, mientras Pom-sok y Se-yoon simplemente se sentaban y se aburrían. Y Pom-sok les ofreció algo de beber y fue a por agua. Y de vuelta vio a unos matones de su antiguo colegio, que lo vieron y empezaron a buscarlo en el karaoke. Pero no lo encontraron, y él volvió con sus amigos. Y Yoon-ye cogió el teléfono de Pom-sok y respondió a los matones. Y Pom-sok les gritó, pero Cho-ho lo detuvo. Pero Yoon-woo se marchó ofendida y Yoo-ho fue tras ella. Se-woo calmó a Pom-sok tras la discusión. Sin embargo, los matones entraron en la habitación buscando a Pom-sok, pero Si-woo les ordenó que se marcharan y volvieran más tarde. Y ellos obedecieron, dejando a Pom-sok en paz. Y Se-yoon preguntó quiénes eran, pero Pom-sok no respondió.
Al día siguiente, los niños de la clase hablaban en voz alta, cerca de Pom-suk, y él les ordenó que se callaran. Pero ellos no le entendieron y él se enfureció y golpeó a uno de ellos. Y Cho-ho separó a Pom-suk y al otro chico. Pero Pom-suk rechazó a Cho-ho y lo insultó. Nadie en la escuela entendía qué le pasaba. En casa, los matones seguían llamando a Pom-suk. Al final, apagó su teléfono inteligente. Por la mañana, Seyun estaba en el parque corriendo junto a Cho-ho, que estaba tumbado boca arriba en un banco. Seyun estaba preocupado porque Pom-suk no respondía, y Seyun estaba preocupado porque Pom-suk no respondía. Pero Cho-ho le propuso que lo olvidara y empezaran a entrenar. En el entrenamiento le enseñó a pelear correctamente y a golpear al enemigo por delante durante la pelea. Y cuando empezara a moverse, que le golpeara en las piernas, y que nunca se diera la vuelta ni huyera del campo. Después ayudó a Seyun a levantarse y se fueron a casa de Pom-suk para ver cómo estaba. A Cho-ho le sorprendió el aspecto y el tamaño de la casa, que se fue a ver y vio un retrato de la familia, y Pom-suk le dijo que era su hijo adoptivo. Luego trajo bebidas a Cho-ho y Seyun al salón, y Seyun preguntó si los matones eran los culpables de su grosería. Pero An Soo-ho no entendió de quién hablaba, y Pom-suk les contó, recordando cómo le pegaban después del colegio, y se burlaban de él sus compañeros de clase, dándole patadas. Por eso Pom-suk se cambió de colegio. Y Tsuho decidió averiguar por qué le humillaban. Pero Seyun dijo que él no tenía la culpa, sino Cho-ho. Decidió obligar a los matones a pedir perdón y les llamó. Cuando se estaban divirtiendo en el karaoke, lo que les sorprendió. Pero ellos respondieron y acordaron inmediatamente encontrarse. Pom-suk llegó al lugar con Seyun y Cho-ho para apoyarle y se dirigieron por el pasillo hacia la habitación, donde los matones comenzaron a burlarse de Pom-suk. Pero él les ordenó que se disculparan por todo lo que habían hecho. Sin embargo, el agresor dijo que no había hecho nada malo. Entonces, Seyun volvió a ordenar que pidieran perdón. El agresor se levantó y comenzó a disculparse burlonamente, por lo que Cho-ho lo agarró de la oreja y le dijo que se disculpara. Y el agresor obedeció la orden y pidió perdón. Pero Pom-suk no perdonó la ofensa y se enfadó, por lo que el matón se enfureció y volvió a insultarlo. Entonces, Cho-ho lo empujó contra la pared y Pom-suk se abalanzó sobre él con el micrófono, pero Cho-ho lo detuvo, y, conteniendo su ira, lo sacó de la habitación a la fuerza para hablar con él. A Seyun ordenó a los matones que no llamaran a Pom-suk, quien acusaba a Cho-ho de darle órdenes, pero él no lo entendía, ya que creía que le había salvado la vida. Le obligó a repetir las palabras, pero Pom-suk permaneció en silencio. Entonces, Seyun se acercó y separó la pelea, y Pom-suk salió corriendo a la calle y Seyun fue tras él. Se disculpó por An Cho-ho y este lo perdonó. Pom-suk dijo que se iría a casa a descansar, pero se sintió nervioso y se fue a dar un paseo. Por las calles vio a sus compañeros de clase en una fiesta, y detrás de él lo seguían sus agresores del karaoke. Los compañeros de clase de Pom-suk se acercaron a ellos, y empezaron a pedirles dinero, ya que eran ricos. Después los llevaron a un aparcamiento y los golpearon. También vieron que tenían poco dinero. Pom-suk se enfadó y empezó a dar patadas a uno de ellos, y sus compañeros le dijeron que le diera más fuerte. Luego le propusieron ir a beber alcohol a una discoteca, y Pom-suk aceptó y allí se quedaron de fiesta, y él pagó la bebida dando mucho dinero a todos. Y los chicos alabaron a Pom-suk por comprar bebidas caras, y lo siguieron, y lo etiquetaron en las redes sociales, en su perfil por haberles dado dinero, lo que alegró a Pom-suk y se sirvió más, y se dio de baja de las páginas de TSO en las redes sociales. Y su compañero de clase no pudo ligar con la chica, y Pom-suk miró a las chicas y decidió intentarlo. Él mismo se acercó al club entre gritos de sorpresa y le pidió bailar a la chica poniendo una botella de ron caro y ella aceptó y se sirvió un vaso. Pom-suk y bebió hasta casi perder el conocimiento. Y por la mañana, cuando todos estaban sentados en clase de matemáticas, entró en el aula tambaleándose y se sentó en su pupitre. Seyun le preguntó si había bebido, pero él se alejó hacia los chicos malos y le preguntó a Cho-ho si había estado en el colegio. Pero vio que Pom-suk estaba hablando con enemigos, y Seyun se acercó y lo llamó para hablar. Pom-suk le dijo que no había visto sus llamadas, y Seyun le propuso llamar a Cho-ho para hablar. Pero Pom-suk dijo que Cho-ho necesitaba dinero, y Cho-ho lo oyó a sus espaldas y se enfadó. Pero Pom-suk, sin darle ninguna explicación, se fue a clase. Por la noche, se fue con unos chicos malos a una discoteca, donde se encontró con Yeon-pin, que lo recibió amablemente y le presentó a unas chicas y a sus amigos, así como a Woo-yeon, que tenía su propia clínica,
Se saludaron y Yeonpin preguntó dónde estaba Tae-sho. Pero Pom-sok dijo que quería darle una lección, y Yeonpin aceptó y propuso a todos tomar algo. Mientras tanto, Sejun terminaba las clases, y se encontró con An Cho-ho en moto, quien le propuso dar una vuelta y le puso un casco. Al llegar a casa, Cho-ho dijo que llevara la comida a Sejun para que entrenara y que él volvería más tarde. Después de hacer el pedido, se sentaron en una cafetería a tomar refrescos. Sejun preguntó por Junyu y Tsuho respondió que todo iba bien, y luego hablaron de Pom-suk, que se había metido en malas compañías. Y Tsuho dijo que había que olvidarse de él, ya que solo quería ser popular. Pero Pom-suk había malgastado el dinero y Sejun se quedó pensativo sobre ello, y por la mañana, en el baño, Pom-sok y sus amigos estaban hablando de chicas y le dijeron que Sohyun le había escrito. Los chicos le pidieron que les presentara y que les llevara con él el fin de semana y que les comprara un reloj que había visto, según le había dicho Yeon Sejun. Pom-sok siguió riéndose de Lee Jong-chan, y Sejun llamó a los matones para hablar en el pasillo, y les dijo que dejaran en paz a Pom-sok y su dinero. An Ju-ho escuchó su conversación y llamó a Sejun al comedor, donde estaban haciendo una larga cola, y continuaron hablando con Sejun sobre Pom-sok, pero los chicos malos se colaron sin hacer cola, lo que enfureció a Cho-ho, y él los golpeó por ello y ellos cayeron sobre las mesas. Luego miró a Pom-sok y le dijo que se apartara. Pero Pom-sok se negó, y entonces Cho-ho miró una vez más a Sejun, pero este permaneció en silencio. Pero no quería que Cho-ho le hiciera daño a Pom-sok. Sin embargo, golpeó a Pom-sok en la cara delante de todos. Pero Pom-sok simplemente se apartó de la fila, ofendido, y se lo contó a los chicos malos que no querían a Cho-ho, y les preguntó si conocían a alguien que pudiera pegarle, y ellos le aconsejaron que contratara a Uyeon, que peleaba. Él aceptó y pidió 1 millón por el trabajo, y Pom-sok dijo que había que pegarle el sábado. Así que Uyeon fue al gimnasio a prepararse para la pelea. Pero Yeonpin le propuso hacerle aún más daño a Cho-ho, y cuando éste llegó en moto para hacer una entrega, Yeonpin y los demás se acercaron a su moto, y le rompieron los frenos y las ruedas y huyeron. Cuando Cho-ho regresaba por la carretera, no pudo frenar y esquivó todos los coches. Pero dio la vuelta y se cayó, y la gente corrió hacia él. Pom-sok se quedó al margen mirando el dolor de Cho-ho, al que llevaron al hospital y atendieron. Al día siguiente, llegó tarde a la escuela y, en clase miró con hostilidad a Pom-sok. En el recreo, Sejun se acercó y le preguntó por la pierna. Pero Pom-sok pasaba por allí y Cho-ho le dijo que se apartara. Él pensó que Pom-sok había descubierto su culpa. Jun-yu y Sejun decoraban la habitación para el cumpleaños. Cho-ho y Jun ya le pidieron que les hiciera una foto. Pom-suk estaba en el salón llamando a Jun-ye, pero ella no contestaba. Pom-suk no sabía cómo sacarla de casa, mientras que Yeon Se-yun preparaba la sopa para la fiesta. Jun-ye le escribió a Pom-suk para que saliera a la calle, y ella le preguntó a Se-yun si se hablaban, y sin que él lo supiera, decidió salir a buscar el regalo para Pom-suk, que la esperaba en la cafetería cerca de casa, y Jun-yi le propuso celebrar y hacer las paces. Pero Pom-suk dijo que no quería ser amigo de Cho-ho, y en la cafetería, sentados detrás, estaban Yeonpin y los chicos malos. Miraron a Jun-yi y Pom-suk y se rieron. En casa, Cho-ho y Se-yun estaban jugando y se acordaron de Jun-yo, que tardaba mucho en volver de la tienda, y Cho-ho se levantó para calentar la pizza congelada. Se-yun cogió el teléfono de Cho-ho y vio un mensaje. Era de Pom-suk, que había escrito a Cho-ho y le había enviado una foto de Jun-eui, a quien habían secuestrado, y le decía que fuera allí. Se-eun respondió por él y apagó su teléfono, borrando los mensajes y diciendo que se iba un momento, y salió dejando que An Cho-ho comiera sin él. Pom-suk ya había recibido el mensaje de Se-eun, y le preguntó si Jun-eun estaba con An Cho-ho, pero ella respondió que solo vivía en su habitación. A Se-yun ya había llegado al lugar donde esperaba Pom-suk, y estaba observando los alrededores para ver cuál era el mejor lugar para atacar. Recordando la rebelión de Espartaco, se puso detrás de una pared y sacando una llave inglesa del bolsillo, salió hacia Pom-suk. Allí se encontró con la banda y con Jun-eun. Les dijo que huyeran y los chicos fueron tras ellos. Los alcanzaron, pero Se-eun se defendió con la llave, y Jun-eun salió corriendo y llamó a la policía. Y Se-yun se defendió solo contra toda la banda, y le echó cemento y le golpeó con un bote de pintura. Y luego cogió un trozo de hierro y se plantó delante de Yeonpin, que le suplicaba que no le pegara, pero entonces llegó Uyeon y empezó
a pelear con Sejun, que había venido en lugar de Cho-ho, y le dio un puñetazo en la cara, rompiéndole el labio. Y Yeon-pin también quería golpearlo, pero Pom-sok lo impidió. Dijo que Sejun era inocente, pero Yeon-pin lo negó, y acercándose, dijo que Sejun había hecho mal. Pom-sok no pudo responderle nada, y Yeon-pin comenzó a golpearle dolorosamente con un palo. Pom-sok se quedó callado y se fue para no verlo. Pero Uyeon se enfadó con él y le dijo que la pelea con Cho-ho se posponía, pero que le debía el dinero de Sejun. Chon-chan y Yeon-pin remataron a Sejun golpeándole en la cabeza, pero llegó la policía y todos huyeron, excepto Yeon-pin. Este se arrodilló, se rió y luego también se marchó. An Cho-ho se despertó y vio que no había nadie. Ni Yoon-ye ni Se-yeon habían regresado a casa. Mientras tanto, Se-yeon seguía tirado en el suelo. Despertó en la ambulancia donde Yoon-ye estaba siendo interrogada por la policía y ella lo contó todo. Se acercó a Se-yeon y el policía le preguntó lo que había pasado, pero él lo ocultó y le dijo a Yoon-ye que se callara. An Suk-ho seguía esperando a su amigo y llamaba a Se-yeon, pero nadie respondía. Así que encendió el teléfono, leyó los mensajes y Se-yeon llamó a Pom-sok. Le dijo que no tocara a Cho-ho y que lo dejara en paz. Pero Pom-sok no respondió y colgó. Se-yeon recordó cómo, de niño, oía a sus padres discutir en casa por la educación de su hijo. Él lo oyó y se encerró en su habitación, pero su padre le decía que no estaban discutiendo y le pedía que saliera a hablar. Pero él no abrió la puerta y, tumbado en el hospital, Se-yeon habló con su padre, que quería llegar a la verdad. Pero Se-yeon se quedó callado y no quiso cambiar de colegio. Y le preguntó a su padre por qué no le importaba su hijo. Mientras tanto, en casa de Oh Cheon-won, el tutor buscaba a Pom-sok y lo encontró sentado en un armario oscuro, de rodillas. Mientras el padre estaba en la conferencia, el tutor llamó a un abogado y le dijo que había llamado a la policía, y él le dijo que buscara una escuela para Pom-sok en Filipinas. Y el sirviente le dijo a Sok que Se-yeon quería encubrir todo. An Cho-ho dormía en la escuela sin sospechar nada, pero se levantó y se dio cuenta de que Se-yeon y Pom-sok no estaban. Le escribió a Se-yeon, quien le dijo que estaría fuera de la escuela un par de días. Cho-ho fue a ver a Yoon-yoon y le pidió que le dijera dónde estaba Se-yeon, pero ella no dijo nada. Entonces, Cho-ho fue a casa de Se-yeon y llamó a la puerta. A la puerta, pero nadie abrió, así que se fue. En la escuela, le preguntó a Lee Jong-chan dónde estaba Pom-sok, pero él no lo sabía, y Cho-ho le dijo que le devolviera el dinero de la reparación de la moto o se vengaría de ellos y de Pom-sok. Lee Jong-chan le llamó, pero él no contestó el teléfono. En la azotea, estuvo hablando de la pelea con Se-yeon hasta que llegó Cho-ho y empezó a golpear a uno tras otro. Pero uno de los chicos le dijo la verdad a Cho-ho que Pom-sok había contratado a Uyeon para vengarse y que Se-yeon había venido en lugar de Tisho-ho, pero él acabó con los chicos de todos modos. Y luego fue a ver a Yoon-yu para saber en qué hospital estaba Se-yeon, pero ella le dijo que había sido dado de alta y que no quería que Cho-ho se enterara de lo sucedido. Cho-ho fue a casa de Se-yeon, que estaba haciendo los deberes, haciéndose pasar por un repartidor que quería agua. Se-yeon le abrió la puerta y hablaron. Cho-ho se fijó en que tenía el brazo roto y enyesado, pero no dijo nada y le preguntó si iba a presentarse al examen. Y, tras obtener el consentimiento de Se-yeon, se despidió de él. Se marchó y Se-yeon lo siguió con la mirada durante un largo rato. Soo-ho, al llegar al ascensor, esperó mucho tiempo a que llegara. Se subió y se fue a casa pensando en Pom-sok. El padre de este último regresó del trabajo y golpeó a su hijo, por lo que había hecho y no entendía las consecuencias, y le dijo que lo iba a trasladar a una escuela en el extranjero. Y Pom-sok dijo que no había pedido que lo adoptaran, y luego el tutor fue tras él para vigilarlo, a dónde iba, pero él lo empujó y se subió a un taxi, diciendo que lo llevara a cualquier parte, y vio los mensajes en el teléfono de Cho-ho, que amenazaba con golpear a sus amigos, mientras se burlaba de Yeon-pin, rompiéndole los brazos para saber dónde estaba Pom-sok. Pero él mismo llamó a Cho-ho y se quedó en silencio al otro lado del teléfono, y luego dijo que no quería hablar con él, y colgó mientras Cho-ho le rompía los dedos a Yeon-pin. Luego Pom-sok llamó a Woo-yeon con una propuesta: pelear con Tsu-ho por dinero, y este aceptó. Pom-sok llegó al club de boxeo de Woo-yeon, y Johnny llamó a Se-yeon y le preguntó por Tsu-ho, quien no respondió diciendo que Pom-sok estaba involucrado. Entonces Se-yeon se despidió, sospechando que algo andaba mal. Y Tae-sho-ho entró en el club de boxeo, donde lo esperaba una banda de matones.
pero les dijo que se marcharan a Pomsok. Este llegó y se plantó delante de él en silencio, y Tae-ho lo insultó por haber involucrado a otros. En venganza, porque Yoon y Sejun no tenían nada que ver, y lo lamentaba, pero Pomsok debía disculparse. Ante todos, sin embargo, él se negó a hacerlo. Por eso Choho golpeó a Pomsok en la cara, pero Uyeon lo llamó para pelear y, al darse cuenta de que había sido contratado por Pomsok, Choho le dijo a este último que era un patético, y antes de la pelea, calentó golpeando a todos los matones, lo que sorprendió a Uyeon, ya que Choho hacía deporte. Pero él no se asustó y subió al ring, y Uyeon colocó la cámara para retransmitir la pelea, y al principio Choho ganaba, defendiéndose hábilmente de los golpes, y cogiendo a Uyeon en brazos, lo derribó, y lo golpeó con ambas manos mientras yacía en el suelo. Pero de repente, Uyeon acorraló a Choho en una esquina y lo golpeó, mientras Cheon-chang, que estaba detrás del ring, lo agarró por la pierna y lo tiró al suelo. Y Uyeon golpeó con fuerza y derribó a Choho, a quien se acercó Pomsok y temblando le dijo que Choho era un miserable y que debía saber cuál era su lugar. Pero Choho le dijo a Pomsok que dejara de enfadarse, lo que lo enfureció aún más y pisoteó a Choho, y Uyeon apagó la transmisión quitando su teléfono, y otros chicos se unieron a la paliza de Choho. Pero entonces entró el educador y llamó a Pomsok, empujándolo, pero él lo amenazó y lo apartó, y los matones se acercaron a Tsuho tratando de despertarlo. Pero Tsuho no respiraba y los chicos intentaron huir, pero el abogado los detuvo amenazándolos con quedarse, y Pomsok se dio cuenta de lo que había hecho y se acercó a Tsuho, y se sentó para intentar ayudarlo y hablar con él. Pero Tsuho había perdido el conocimiento y yacía inconsciente. El profesor apartó a la fuerza a Pomsok, que lloraba pidiendo que llamaran a una ambulancia para Tsuho, y Yoon-i y Sejun no podían encontrar a Tsuho, que no respondía a las llamadas y estaban preocupados. Y Sejun recordó cómo esa tarde, en su clase, él, Pomsok y Choho habían estado hablando de los profesores, y se habían reído hablando de las asignaturas del colegio, y Sejun se había quedado solo cuando todos se habían ido a casa, y disfrutaba de la tarde sentado solo en el despacho. Mientras tanto, Choho seguía tirado en el ring. El abogado de Pomsok les dijo a los chicos qué decir a la policía, y ellos repitieron la historia inventada, y obligaron a todos a callar y borraron el vídeo. Sejun y Yoon intentaban llamar a Choho, que se lo llevaban en camilla al hospital. El abogado escribió un mensaje en nombre de Choho a Sejun, diciéndole que estaba en la sala, pero Sejun siguió llamando, y su padre amenazó a Pomsuk con matarlo en el extranjero, y ordenó al tutor que lo vigilara constantemente. Pomsuk lloraba preocupado por el destino de Choho. Por la mañana, Sejun llegó a la escuela como siempre, el primero, y enseguida se dio cuenta de que Choho no estaba en clase. Sacó el teléfono donde había un mensaje suyo. Después empezó el examen, en el que les quitaron los teléfonos. Pero Sejun lo hizo con dificultad, pensando en Choho. Cometió muchos errores y luego cogió el teléfono. Vio que tenía muchas llamadas perdidas de Yoon. La llamó enseguida, pero ella lloraba al otro lado del teléfono, y le dijo que Choho estaba en coma y que era culpa de Pomsok. Después de eso, Sejun llegó al hospital, donde Yoon estaba llorando sentada cerca de la habitación de Aunt Choho, y luego él mismo entró y vio a su abuela, Choho, quien se dio cuenta de que Sejun era amigo de su nieto, y ambos, sin decir una palabra, comenzaron a llorar. Y Choho seguía allí, sin recuperar la conciencia, y ellos, junto con su abuela, se quedaron allí llorando hasta la noche. Por la noche, Sejun se quedó con Yoon, y para cuidar de Choho, y Yoon-i le dijo que se fuera a descansar, pero él no quería dejarlo, pero Yoon-i lo convenció. Y Sejun se fue a casa antes de los exámenes. Sejun y él se fue a casa antes de los exámenes. El tutor despertó a Pomsoka para que fuera a despedirse de los profesores, y él preguntó cómo estaba Choho. El tutor le dijo que había sobrevivido, pero que no recordaba nada. Le aconsejó que obedeciera las órdenes de su padre por su bien. Sejun llegó en autobús a la escuela de Yeonpina y preguntó en el vestíbulo a un alumno dónde estaba la clase de Yeonpin, que en ese momento se dirigía al aula por el pasillo. En la clase, Sejun lo estaba esperando y lo golpeó en el cuello, tirándolo al suelo y preguntándole dónde estaba Pomsok. Pero él no lo sabía, y Sejun le clavó un bolígrafo en la clavícula, y le preguntó dónde estaba ahora Yeon, que había golpeado a Choho, y Yeonpin dijo que estaba en el gimnasio y que él no tenía la culpa. Pero, a pesar de eso, Sejun le dio un golpe en la cabeza.
Después de ver otra vez el vídeo que le había enseñado Yeonpin, Jun-hee detuvo el coche de Pom-sok exigiendo que saliera, pero los sirvientes de Oh Cheon-won la empujaron. Sin embargo, Pom-sok salió diciendo que ella había destruido su amistad, tras lo cual Pom-sok fue arrastrado al coche. Se-yun, con un palo, se dirigió al gimnasio donde estaba Woo-yeon. Este estaba entrenando con los auriculares puestos, pero Se-yun lo atacó por la espalda. Sin embargo, Woo-yeon lo apartó y golpeó a Se-yun, que aún quería pelear y se puso en posición. Woo-yeon se rió y decidió golpear primero, pero Se-yun seguía perdiendo, recibiendo golpes en la cara. Sin embargo, recordó las palabras de Ju-ho y agarró a Woo-yeon por la pierna, y tras arrancarle los cordones de las zapatillas, comenzó a estrangularlo. Pero entonces Woo-yeon consiguió tomar la iniciativa, pero Se-yun agarró una mancuerna y golpeó la pierna de Woo-yeon, quien culpó a Pom-sok y pidió perdón, pero Se-yun le rompió la pierna con las mancuernas y lo dejó tirado en el suelo sin ayudarlo, y luego se fue a vengarse de sus compañeros de clase en la escuela Taehyuk-sang, a la que llegó el padre de Pom-sok para hablar con los profesores, y, junto con el director, recordó la lesión de An Cho-ho, quien supuestamente había perdido el conocimiento lamentándolo. Pom-sok tenía la última clase en la escuela, y Se-yun se dirigió al aula con un extintor para golpear a sus agresores y entró en el aula, donde la profesora le preguntó qué había pasado. Pero Se-yun golpeó en silencio a Jeon Se-han con el extintor, y la profesora corrió a llamar al director para pedir ayuda. Pero Se-yun también golpeó a Tent-kani, tirándolo al suelo, y volvió a golpear a Jong-hwan en la cabeza, y luego, ante todos, se acercó a Pom-suk y le preguntó por qué le había hecho eso a An Ju-ho, ya que él y Pom-suk eran amigos, pero él le había pedido que le golpeara, y Se-yun lo tiró al suelo y levantó el puño, pero él dijo que no sabía nada y le pidió que lo entendiera, y Se-yun respondió que quería que él también lo entendiera. Sin embargo, Pom-sok no supo qué responder y solo lloraba, así que Se-yun lo soltó y salió del aula al pasillo donde estaban el director, los profesores y Oh Cheon-won. Le dijeron a Se-yun que se detuviera, pero rompió la ventana. Ordenó a todos que se apartaran y, llorando, se fue de la escuela. Se dirigió al hospital de Tsu-ho, aunque le daba vueltas la cabeza. Tsu-ho seguía inconsciente en la habitación. Se-yun tomó una silla, se sentó en silencio a su lado y miró durante mucho tiempo el cuerpo mutilado de An Su-ho. Y de repente, Yeon Se-yun se quedó dormido en la silla y soñó que Cho-ho, que había despertado, lo llamaba, y él respondió que casi estaba dormido y se pusieron a hablar, y Se-yun le pidió perdón por todo. Pero Cho-ho solo se rió y lo llamó tonto. Pero de repente Se-yun se despertó y vio que Cho-ho seguía tumbado con la máscara y no se despertaba. Al darse cuenta de ello, Yeon Se-yun se entristeció y se echó a llorar. Se pasó todo el día en la sala con An Cho-ho, recordando cómo él y Pom-sok se marchaban de la escuela y se alegraban juntos, pero Pom-sok se fue al extranjero, donde se había cambiado a otra escuela y se había olvidado de ellos. Y Jun-ye comenzó a mantenerse en contacto con su abuela. No se comunicaba con Se-yun, pero iba a visitarlo a la sala. A Se-yun solo lo aceptaron en la escuela Yun-chang, a donde llegó con sus padres el primer día, pero no les permitió entrar con él a la nueva escuela. Su padre lo elogió y añadió que había hecho bien, pero Se-yun no respondió y entró en el edificio de la escuela. El profesor lo llevó a la clase, donde todos estaban haciendo ruido, y presentó a Se-yun al resto de alumnos de la clase. Pero todos se rieron y él empezó a sacar los libros. Un compañero se acercó para saludarlo, y lo insultó diciendo que Se-yun tenía un nombre de mujer. Pero él se quedó callado y el compañero tiró sus libros, y le dijo que Se-yun era su esclavo, y este lo miró fijamente, y tomó un lápiz en sus manos, lo que hizo que al compañero se le pusiera la piel de gallina. El líder de la pandilla discutía qué hacer con Se-yun,